Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: contratos y clasificaciones de los contratos. En un video previo habíamos revisado ya las fuentes de las obligaciones, entendiendo por ellas los hechos o actos en virtud de los cuales yo quedo frente a otra persona con el deber de realizar en favor de ella alguna conducta o determinado comportamiento. El día de hoy profundizaré en los contratos como una de las fuentes de las obligaciones. En primer término, quisiera precisar la diferencia entre convenio y contrato. El concepto de convenio en sentido amplio sería todo acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En sentido estricto, el convenio se limitaría o se reduciría a los acuerdos de voluntades para modificar y extinguir derechos y obligaciones. Luego entonces los contratos serían los acuerdos de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones. Por tanto, es más preciso referirnos a la fuente de las obligaciones como contrato y no como convenio, en virtud de que el convenio en sentido amplio y en sentido estricto se refiere a cuestiones que tienen que ver con la extinción de las obligaciones y no necesariamente con su nacimiento. Por tanto, los contratos son la fuente de las obligaciones definida como el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Para mayor comprensión del tema de los contratos existen en la doctrina varias clasificaciones de los mismos. Una primera clasificación nos dice que existen contratos bilaterales y unilaterales. Los contratos bilaterales son aquellos acuerdos en los que las partes se obligan recíprocamente, es decir, ambos sujetos de la relación jurídica tienen derechos, pero ambos también tienen obligaciones. En cambio, en los contratos unilaterales, solamente uno de los sujetos tiene obligación. Por ejemplo, en el contrato de donación, quien realiza la donación, es decir, el donante, tiene el compromiso o el deber legal de transferir gratuitamente en favor de otra persona determinados bienes. Por su parte, el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. Otra clasificación de los contratos sería en contratos gratuitos y contratos onerosos. Los contratos onerosos serían aquellos en los que los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambos contratantes. En cambio, en los contratos gratuitos, solamente una de las partes se lleva los beneficios. Por ejemplo, el comodato o la donación. La persona o el sujeto que recibe el nombre de comodatario o donatario es la única que se ve beneficiada económicamente al recibir determinada prestación, sin ella entregar por su parte algo que le beneficie al otro contratante. Otra clasificación de los contratos es la que los divide en aleatorios y conmutativos. En los contratos aleatorios, las prestaciones o los beneficios que se llevarán una u otra parte no son conocidos de un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a alguna eventualidad. Por tanto, de entrada, al inicio de la contratación, no podemos determinar la magnitud de los beneficios o de los gravámenes para las partes. Un ejemplo sería el contrato de compraventa de esperanza. Puede ser que yo negocie con un agricultor el comprarle el producto de su cosecha. Sin embargo, ello queda a la espera de qué tal haya sido el temporal. Puede ser que la cosecha sea magnífica o que sea muy pobre. Por tanto, hasta que ocurra esa eventualidad, yo sabré si obtuve un beneficio o una pérdida. Por su parte, en los contratos conmutativos, ambas partes desde el inicio de la contratación saben a qué atenerse, saben las prestaciones y beneficios que cada una obtendrá de la otra. Otra clasificación de los contratos los divide en principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de algún otro acuerdo de voluntades para existir. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el comodato, el mutuo, son contratos que existen por sí solos, sin necesidad de un acuerdo de voluntades previo que les anteceda o que les dé origen. En cambio, los contratos accesorios son los que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades previos. Los ejemplos característicos serían hipoteca, prenda y fianza. Estos tres contratos, también llamados contratos de garantía, no pueden existir si no
tenemos una obligación principal que necesita ser garantizada. Luego entonces, solo para garantizar obligaciones previas es que pueden existir de manera secundaria, ya sea la prenda, la fianza o la hipoteca. Otra clasificación de los contratos es la que los divide en contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se produce en el mismo acto. El ejemplo característico es la compraventa de contado. Yo pago cierto precio por la cosa, me entregan el objeto de la compraventa y en el mismo acto se dieron los efectos y el contrato quedó extinguido. Un ejemplo de contrato de tracto sucesivo sería una compraventa a plazos, es decir, en el mismo acto no se da el surtimiento de efectos y la extinción del mismo, sino que los efectos se van surtiendo o actualizando en el transcurso del tiempo y la extinción del contrato tendrá lugar en el futuro. Otra clasificación de los contratos es la que los divide en nominados o típicos o, por otra parte, innominados o atípicos. Los contratos nominados o típicos son aquellos que están perfectamente regulados en algún ordenamiento jurídico. En cambio, los innominados o atípicos son aquellos que no tienen una definición concreta en algún ordenamiento. No obstante, de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad y libre contratación de las partes, dos sujetos pueden obligarse en los términos que ellos deseen y hacer un híbrido entre varios contratos. No sería ello un problema. Por último, otra clasificación de los contratos sería la que los divide en contratos formales y contratos solemnes. Los contratos formales son aquellos que exigen que el otorgamiento de voluntades se dé de la forma prescrita en la ley, a efecto de que el contrato sea válido. Como lo habíamos visto en un anterior video, la falta de formalidad equivale a un defecto en la contratación que representa la nulidad relativa del contrato. La formalidad la vimos como un requisito de validez de los actos jurídicos. Por último, en México no existen de manera precisa contratos solemnes. Muchos doctrinistas al matrimonio no lo clasifican como contrato, sino como una institución jurídica por separado dada su complejidad. No obstante, si quisiéramos ver al matrimonio como un acuerdo de voluntades, como una especie de contratación, ese sería el mejor ejemplo de un contrato solemne, ya que si no se realiza bajo las condiciones, formalidades y ante los funcionarios que establece la ley, ese acto estaría revestido de nulidad absoluta, no existiría para efectos legales. En conclusión, vimos que los contratos son la fuente de las obligaciones consistente en el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Y a la postre vimos distintas clasificaciones que en la doctrina existen para una mejor comprensión de los contratos. Nos vemos en el próximo video.